Hola, muy buenos días. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes para poder repasar la lección número 5. ¿Cómo te sientes hoy, Randy? Muy bien, muy contento. Qué bueno que nos invitaron otra vez y qué bueno que tenemos la oportunidad para poder repasar la palabra de Dios. Esta vez con este tema que comentas del testimonio de los samaritanos, con un trasfondo bastante interesante, bastante profundo y pues bueno, como siempre, con una lección que nos puede brindar muchos puntos para aplicar en nuestra vida. Sí, yo creo que esta lección es bastante práctica y como bien comentas, demasiados puntos en los que vamos a reflexionar. Y bueno, iniciemos, ¿no? ¿Quiénes eran estos samaritanos? Claro, pero antes de que vayamos al grano, como buena dermatóloga, creo que es importante que entendamos que para poder ir a la parte espiritual, comprendamos un poco del trasfondo de esta historia. Y justamente es lo que vamos a hablar en Ujú. este momento. ¿Por qué los judíos tenían una relación tan frágil, tan complicada con los samaritanos? ¿Y cómo fue que se llegó al punto en que Jesús estuviera involucrado en una conversación o en una interacción con una mujer samaritana? Y no solamente una mujer samaritana, sino que era una mujer samaritana con cierta reputación, Con ciertos pecados ocultos. con ciertos pecados, pues tal vez no eran ocultos para las personas que la conocían, Sí. ¿no? Pero la realidad es que eso es lo que vamos a ir analizando y justo esa es la temática, ¿no? Vamos a hablar primero que nada quiénes eran los samaritanos. Recordemos que los samaritanos provienen del mismo pueblo judío. Ujú. Toda la estirpe judía, que en un principio fue una, que luego se separó entre Israel y Así Judá, es. y que posteriormente los judíos fueron tomados y llevados a cautiverio por Por el los pueblo asirios. asirio. Ujú. Eso fue en el año 722 Antes antes de de Cristo. Cristo. Ujú. Dentro de este cautiverio, pues obviamente los asirios tomaron a todo este pueblo y lo mezclaron con todo el pueblo que estaba ahí. Y como los asirios no habían tomado solamente a los judíos, habían tomado a otros pueblos, Ujú. terminaron haciendo un mix, Una ¿no? mezcla por Una ahí. mezcla y obviamente terminaron, así como en parecido físico o en características físicas pudieran cambiar. Y pongo el ejemplo de los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, te encuentras algún mexicano güerito, otro más morenito, otro que parece más, no sé, con rasgos asiáticos, europeos, no sé. Te puedes encontrar lo que sea. Sí. En este caso, sí era cierto que podían verse diferente a nivel físico, pero la realidad es que también eran muy distintos en cuanto a lo que creían, el Sí. cómo lo profesaban Ujú. y sobre qué fundamentaban su creencia. Así es. Prácticamente tenían la creencia judeocristiana mezclada con prácticas que eran completamente apóstatas o de pueblos ajenos a lo que era en un inicio. Y justamente esto era lo que hacía que hubiera una enemistad entre los judíos y los Los samaritanos. samaritanos. Saber que de alguna manera habían trastornado por completo lo que ellos creían, que vivían de una manera indecorosa o que vivían de maneras que no confirmaban lo que Dios había esperado para ellos en un inicio. Y pues bueno, dentro de todo esto, Jesús llega para poder romper con todas estas ideas, ¿no? Los judíos tenían por completo esa creencia de que no debían acercarse porque iban a terminar igual Sí. de mezclados o de contaminados como lo habían hecho los Sí. samaritanos. Jesús aparece para hacer todo lo contrario. Y lo casual de todo esto es que justo pasa después de que acababa de ver a alguien completamente irreprochable, alguien completamente intachable de la parte judía, ¿no? Entonces, justamente eso es lo importante, comprender ese contexto. Jesús viene de ver a alguien que era totalmente irreprochable y ahora ve a una samaritana que podría ser reprochable en todo sentido, pero aún así se acerca a cada uno de ellos y guarda un significado muy especial para la lección de hoy. Exactamente, pero no te nos estés adelantando con las demás cosas y vamos a iniciar en cómo fue ese encuentro tan maravilloso, ¿no? Y para esto la lección nos dice que profundicemos en Juan
4 del 1 al 4. Y aquí me gustaría leerlo para que los que no estudiamos y no leímos esta parte, pues podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Bueno, ahí entendemos primeramente el por qué Jesús tuvo que salir de donde se encontraba, ¿no? Resulta que los fariseos comienzan pues ahí con los murmullitos de no, pues allá Jesús está bautizando más y Jesús lo que trataba de hacer es que no hubiera un conflicto, ¿no? Con Juan. Entonces, pues obviamente lo que él dice es me voy a otra región a bautizar y también a conocer más personas, ¿no? Entonces, ¿podía elegir otro camino? Sí podía hacerlo, ¿no? O sea, habían dos caminos, uno que era el más cortito y otro que era mucho más largo. Sin embargo, él elige el más largo y es donde pasa, pues, por este lugar, ¿no? Entonces, prácticamente entendemos que llega a ese pozo, que es el pozo de Jacob. De hecho, la lección nos dice, estaba al lado de Siquem, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de allí. Entonces, llega Jesús, obviamente tenía sed porque, pues, había recorrido varios kilómetros, se sienta a descansar y mientras descansa aparece esta mujer samaritana, ¿no? Que venía también a sacar agua. Y es importante, o sea, cómo Jesús llega y tiene este encuentro con esta mujer, porque Jesús aprovecha la oportunidad que tenía para poder entablar la conversación con ella. Y como bien mencionas, Ran, que Jesús había tenido un encuentro anteriormente en el capítulo número 3 con Nicodemo, ¿no? Sin embargo, obviamente Nicodemo cuando se acerca con Jesús, pues siente como esa vergüenza. Aquí incluso la lección dice, se rebajaba a ir con Jesús, ¿no? Entonces, esta mujer, a plena luz del día, va y tiene este encuentro con Jesús. Realmente no sabemos por qué es que fue a sacar agua en esa hora del día con tanto calor, pudo haber ido en otro momento. Sin embargo, había un propósito divino y ese propósito era que pudiera tener ese encuentro cercano con Jesús. Y yo aquí en la parte de esta lección yo noté que la verdad es que a veces los encuentros con Dios, y hablo de manera personal, son sorprendentes y a veces suceden en el momento que nosotros menos esperamos. O sea, la manera en la que yo conocí a Jesús fue en un momento de mi vida que, no sé, creo que no pudo haber otro mejor. Y ahí es donde hay un punto y aparte de tu vida, ¿no? Pasas de una vida anterior, de muchas cosas, a una vida nueva. Entonces, realmente es importante entender cómo esta mujer, que aunque tenía tal vez mala reputación, aunque no quería encontrarse con Jesús, se da ese encuentro extraordinario y maravilloso. Y sobre todo, poder entender que no hay un momento ni bueno ni malo para poder tener ese acercamiento con nuestro Señor, ¿no? Sobre todo también tener la mente abierta, el corazón abierto para poder aceptar esas palabras de vida que tiene Dios para nosotros. Claro, y qué interesante porque si lo ves también desde la otra perspectiva, que sería a Jesús acercándose a ella, y justo lo mencionaste, ¿no? Ella misma se rebajaba a acercarse a Jesús. Ella sabía Sí. perfectamente cómo la trataban, ella sabía cómo vivía su vida y también sabía las cosas malas que había hecho. Así es. Cada uno tendrá algo de lo que no esté muy orgulloso. Que sepa que solamente Jesús lo sabe, que solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero en este caso ella es el ejemplo, sabía directamente esto. Y Jesús, sabiendo también un poco del concepto de ella, es interesante recalcar eso aquí, ¿no? Me gustaba mucho la pregunta que finaliza el día que estás Sí. leyendo, ¿no? ¿Qué prejuicios de tu propia cultura podrían obstaculizar el testimonio en favor de los demás? Y yo anoté los siguientes prejuicios, ¿no? Nada más para mencionarlos por aquí.
Primero que nada, o sea, los prejuicios raciales o étnicos, ¿no? Actualmente en el mundo yo sé que es difícil que muchas personas se desprendan de la perspectiva que pudieran tener solamente por que otra persona no sea igual que tú a nivel de raza o etnia, ¿no? O también de clase social. A lo mejor no quieres predicarle a alguien o compartir con alguien un momento porque pienses de alguna forma que por la clase social no te van a comprender de la misma manera. Prejuicios por nivel educativo o Eso iba a hablar intelectual. también, la parte del conocimiento, ¿no? O sea, Exacto. no sé, O sea, de la voy a forma en ir. que tú lo compartes, ¿no? Los prejuicios religiosos también. ¿Por qué ciertas religiones no les hablamos y a otras sí? En realidad eso no tendría absolutamente nada que ver. Por ejemplo, prejuicios por estilo de vida o moralidad. ¿Qué tantas Sí. cosas hacen y por qué ¿Qué son tantos dignos pecados tiene que pues no me puedo acercar que con los ellas, pueden ¿no? hacer indignos de estar Sí, cerca de nosotros, sí. lo cual no tiene absolutamente nada de bueno. Prejuicios por orientación sexual, por ejemplo, y no me refiero aquí a justificar de cierta forma lo que suceda, sino más bien al hecho de que eso no descarta que nosotros tengamos la obligación de compartir el evangelio con todos, ¿no? Porque a fin de cuentas todos estamos aquí para escucharlo y todos somos amados por Dios, ¿no? Prejuicios generacionales, prejuicios políticos y prejuicios de nacionalidad. Solo algunos por Por mencionar. mencionar. Pueden haber muchísimos, ¿no? Pero creo que es importante tomarlos en cuenta porque si hay algo que nos hace evitar participar de la comunión con alguien más, pues tenemos que revisarlo en Así nuestra vida, es, ¿no? así es. De hecho, me gustaría retomar ahí, interrumpiéndote un Ujú. poquito, lo que decía, no sé si algunos vieron o estuvieron en el tema del día de este sábado del hermano Neira, de que qué maravilloso sería el que pudiéramos ser reconocido por ser amigos de los pecadores, ¿no? Claro. Al final los que creemos indignos, que tal vez no son con quienes queremos compartir, son quienes más necesitan de la palabra de Dios, ¿no? Y que más adelante vamos a ver que son los mejores evangelistas y misioneros. Claro, claro. Mira, justamente hablar un poco de esto nos hace llegar al siguiente día, ¿no? Que tiene que ver con el cómo Jesús aborda esta conversación. Ujú. Y utiliza un rompehielos, porque la realidad es un rompehielos, ¿no? Aquí nos habla que no era en realidad que él necesitara agua Por favor. de ella, pero es como, por ejemplo, no sé qué calor hace hoy, ¿no? O no sé, qué día Qué tan pesado, soleado, qué sí. día tan ventoso. Dicen que se viene un huracán, no sé. O puedes usar lo que tú quieras. Sí. Pero es interesante porque es una forma de abrir confianza Sí. con esta mujer, ¿no? Quien obviamente no tenía ni la idea de que él iba a querer hablar con ella, porque vuelvo a repetir que ella conocía la situación en la que se encontraba, ¿no? Pero bueno, la realidad es que dentro de lo que ella estaba pidiendo, ella misma pregunta, o sea, ella le responde directamente, a ver, ¿cómo te puedo dar agua yo? Sí. Si yo soy samaritana y nosotros en realidad no deberíamos o no nos llevamos bien, ¿no? Dice, Ujú. judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Creo que la realidad es que la lectura bíblica lo explica incluso mejor que la misma explicación, ¿no? Dice aquí que Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y eso a mí me llama mucho la atención porque cuando tú te pones a pensar en que, o sea, te puede pasar o te podría pasar que estés en cualquier situación y alguien llegue y te hable de esa forma, es una forma muy incrédula quizás de pasar por ello, ¿no? Pero ella estuvo ahí. Es difícil que lo crea en un principio, sí. También es complicado que como persona se aborde un tema tan específico, ¿no? Porque está hablando o presentándose directamente como Jesús, ¿no? Lo que yo quiero comprender aquí, o lo que quiero dar a entender más bien, es que se vuelve a dar una analogía, ¿no? Cuando él le habla y le dice que él le puede dar agua, Ujú. ella piensa que es agua física Ajá, o como sea, ella tal, lo ¿no? interpreta literalmente. O sea, es como, ah, sí, me vas a dar el agua, ok, ¿cómo la vas a sacar? ¿No? Exacto, sí, pero le llama la atención tanto eso, que podría ser lo físico y real, como lo intrínseco de que ya no iba a volver a tener sed. O sea, dijo, sí, realmente me vas a dar agua. Bueno, ya no voy a volver a Ya tener no sed. voy a volver a venir aquí. Quiero de esa agua, ¿no? Ajá. Yo quiero de esa agua. Y justamente
ahí donde ella le pregunta, pues obviamente él ya tiene ese concepto muy, muy arraigado, ¿no? Entonces le contesta a él, ¿no? El que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial del que brotará vida eterna. Y aquí es interesante, ¿no? Hablar un poquito del contexto de por qué el agua tiene esta representación o por qué Jesús habla de ella, ¿no? Y hay versículos en la Biblia como es Jeremías 2:13 y Zacarías 14:8, que al final, sin que lo tengamos que leer, el resultado de todo esto es decir que el agua es tan necesaria para la vida como decir que somos 2/3 partes de agua, literalmente, así. Y de igual manera la necesitamos constantemente para renovarnos, ¿no? Entonces Jesús te habla de que cuando tú estás con Él, tienes la fuente inagotable de vida. No necesitas absolutamente nada más. Entonces, vuelvo a repetir, si el agua es tan necesaria, ya la tienes para siempre. Así de simple, así de sencillo, y por esa razón es que deberíamos tratar de experimentar lo que Él nos está prometiendo. Un día que realmente se cierra a este concepto del agua, pero que realmente es tan llamativo porque, bueno, finalmente a veces no nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos, ¿no? Y es que es tan importante porque de igual manera esto viene ligado con la parte del día martes, ¿no? Donde primero te habla de que Jesús procuraba alcanzar a las dos personas de las que se habla en la lección. Si bien estamos estudiando la parte de la mujer samaritana, en el capítulo anterior se hablaba de Nicodemo, ¿no? Y él, la manera más fácil de hacerles entender o de explicarles las cosas era usando las ilustraciones del mundo, ¿no? Que es lo que vivimos cotidianamente y lo que nosotros conocemos. Sin embargo, como bien dices, o sea, estas dos personas entendían las cosas de manera literal, no viendo el trasfondo. Por ejemplo, cuando a Nicodemo le dijeron que iban a nacer de nuevo, él se preguntaba, ¿cómo? O sea, un niño va a volver a entrar al vientre de su madre. O sea, ¿cómo lo voy a hacer si yo ya tengo, no sé, 40, 50 años, ¿no? Y lo mismo sucedía con esta mujer cuando se le hablaba del agua que jamás iba a volver a tener sed, ¿no? Sin embargo, es importante entender que Jesús trataba de dar otra perspectiva tanto a Nicodemo como a la mujer, y es por eso que aquí tenemos un versículo que es bastante importante, y es Ezequiel 36 del 25 al 27, y este sí me gustaría leerlo, porque dice lo siguiente: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Y aquí tengo 3 puntos que me gustaría traer, ¿no? Primeramente, lo que Dios nos ofrece es una renovación espiritual. Si bien podemos ver en este pequeño párrafo de Ezequiel que nos menciona que Dios nos puede dar una limpieza y una renovación del corazón. Y es lo mismo que Jesús quería darle a entender a Nicodemo cuando le decía que podía tener un nuevo nacimiento, ¿no? Que prácticamente sería morir el yo anterior, que fue antes de conocer a Jesús, y volvería a ser una nueva persona, que es cuando nos bautizamos, cuando tratamos de ser mejores. Tal vez no dejamos de ser pecadores, creo que eso es importante. Vivimos en un mundo de pecado, sin embargo nos esforzamos por siempre tener el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y lo mismo sucedía con la mujer, ¿no? Lo del agua viva. Se nos está simbolizando esta transformación espiritual que únicamente logramos cuando conocemos a Jesús. Otro punto importante es que en ambos párrafos se nos habla sobre el Espíritu Santo. Creo que Dios está ahí para darnos ese espíritu que nos puede ayudar al cambio. Si bien por nosotros mismos no podríamos, cuando nos aferramos y nos acompañamos de la mano de Jesús, todo es posible, perdón. Y el último punto que me gustaría abordar es la parte de la acción transformadora, ¿no? Dios te promete un cambio. En esta parte, o sea, Dios les dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos. Prácticamente, Él te está diciendo, abre tu corazón y yo voy a hacer que lo hagas. Ahí está la acción de parte de Jesús, ¿no? Y vuelve con Nicodemo y con la mujer, ¿no? Nicodemo pasa de ser un fariseo
con dudas y preguntas, a ser un defensor de Jesús. Y la mujer pasa de ser una mujer incrédula y se convierte en una evangelista. Entonces es maravilloso tener esos 3 puntos porque nos damos cuenta que si bien pueden ser historias diferentes en momentos diferentes, hoy en día Jesús quiere hacer lo mismo contigo, ¿no? Hoy en día Él te dice, puedo limpiar tu corazón, puedo acompañarte y bueno, puedes tú mismo después predicar con el ejemplo de tu vida, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de esto, también se va narrando en la historia que prácticamente el tema cambia de conversación, ¿no? Después de que está platicando muy bien con la mujer, le dice la mujer, bueno, No, Jesús le pregunta, ¿y dónde está tu marido, no? Ve a llamarlo y vuelve. Entonces la mujer se queda como, sí, claro, mi esposo, no tengo esposo. Entonces, antes de que Dios pueda entrar en nuestras vidas y que pueda tomar esa acción, es importante también que nosotros podamos ser capaces, primero, de afrontar la situación en la que estamos, la condición en la que estamos, para que así podamos cambiarlo. Claro, y es interesante porque justo ahí lo menciona, ¿no? Ella estaba dudosa. Sí. Estaba dudosa y no estaba 100% convencida. Ella reconocía que era el Mesías, o sea, reconocía que era un profeta, o sea, sabía perfectamente lo que estaba viviendo, pero quien tenía el problema era ella, consigo misma, ¿no? Y justo eso es lo que comentas. Y es interesante eso porque yo aquí había tratado de concluir que finalmente solo es él el que cambia el contexto físico en el que vivimos a un contexto verdaderamente espiritual. Los límites que tenemos en nuestra vida actualmente están dados por nosotros. Y él es como el escalón que necesitamos para ir hacia un nuevo nivel en nuestras vidas, ¿no? Y además, yo creo que como pecadores, como personas, a veces es difícil aceptar nuestra condición, ¿sabes? O sea, siendo muy sinceros, es muy difícil aceptar que estoy haciendo algo mal. Tal vez porque nos gusta o tal vez porque simplemente nos queremos hacer del ojito cerrado por ahí y evadir la situación, ¿no? Pero cuando alguien más te lo expone y mucho más sabiendo que es el Mesías, entonces genera eso como wow, ¿no? Claro, y aún con todo no hemos hablado todavía de qué, ¿no? Sí. Porque tú dijiste que le dijo que la llamara, pero no hemos llegado ahí todavía, no lo hemos hecho. Entonces, ahora sí hablemos de qué es lo que pasó. Nos quedamos en que le dijo, ve y llama a tu marido. Entonces ella contesta, no tengo marido. Y es interesante lo que le dice Jesús después. Bien has dicho, no tienes marido. Dice aquí que en total eran 5. Sí. Eran 5 y con el que estaba actualmente no Y era que su marido no en es tu realidad. esposo. Entonces, dice ahí, bien has dicho, ¿no? Entonces, es interesante porque es una confrontación directa de lo que estaba Fuerte. pasando. No le está juzgando, no le está dando algún calificativo, No, solo le pero está sí le diciendo está la verdad diciendo de la su verdad de vida. su vida, Ujú. exactamente. Entonces, en ese momento es cuando ella dice, Señor, Me me doy parece cuenta. que eres un profeta. Sí. Pues claro que eres un profeta. Si tú me acabas de decir mi realidad, además de la realidad de ser una samaritana, ahora tenía la realidad de la vida que llevaba, Sí. ¿no? Entonces, justamente estando en esta situación tan incómoda, ella trata de cambiar el rumbo de la conversación hablando de otra cosa Como completamente las distinta, saladitas son ¿no? horneadas. Sí, digamos que sí, pero tomemos algo más de la época, ¿no? Como dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe de adorar. Entonces, aquí simplemente está dando a entender que lo que importa para adorar a Dios, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que habían dicho, pero está sacando un tema muy diferente, Sí. la zona geográfica delimita en dónde puedes y dónde no puedes Así adorar es. a Dios, ¿no? Entonces Jesús le contesta, mujer, créeme, que la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis Que se al Padre. acerca. Ajá, que se acerca la hora. Sí, bueno, la hora viene cuando ni en este monte ni en Sí. Jerusalén adoraréis al Padre. Tienes otra Sí, traducción. perdón, nueva versión internacional. Entonces, bueno, finalmente ya vendrá el momento, porque en definitiva no importaba ni la costumbre, ni el lugar, ni la raza, ni la etnia, ni la nada,
nada de eso. Lo que importaba realmente era adorar. Así es. Justamente es lo que viene después. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el concepto, el verdadero foco, que fue lo que hablamos en un principio. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque los judíos conocían perfectamente. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Son los judíos? ¿Son los samaritanos? No, los verdaderos adoradores son los que le adoran. Dice aquí, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así. Entonces, justamente esta es una maravillosa verdad que se está transparentando en las palabras de Jesús. Jesús está diciendo que no importa de dónde vengas, las costumbres que tú tengas, ni tampoco importa tu pasado, porque ella tratando de cambiar las cosas y tratando de huir o evadir la realidad, Jesús le dice, ok, no importa. No Así importa ni en dónde lo hagas, ni quién eres, ni nada, sino que adores a Dios. Que en este momento tú decidas. Entonces, y es donde ella le responde, ¿no? Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Exactamente. Y bueno, aquí en la lección menciona, eso es cierto, es un buen highlight, de que es el único pasaje de los 4 evangelios que hay en la Biblia en donde él reconoce ante alguien o le comenta o le confiesa que es el Mesías antes de que fuera su juicio. Sí. Y no fue a Nicodemo, que fue un gran docto de la ley, no fue a, no sé, cualquiera de las personas que lo querían enjuiciar, no trató de convencer a ningún influyente, incluso no se lo dijo a Pilato, ¿no? Que pudo haberlo dicho para poder salvarse. Se lo dijo a una samaritana, en un pozo, en un horario en el que ni siquiera había gente porque ella había llegado ahí para evitarla. Sí. ¿Qué interés hubiera tenido él para poder compartir una verdad tan importante con una persona tan insignificante? Y lo pongo entre comillas, ¿no? Pues bueno, porque él se interesa por cualquier alma que esté apartada y sola. ¿Te sientes apartado? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿Eres un samaritano espiritual? Pues entonces ahí es donde está Jesús para poder apoyarte en ese camino. De tal manera que incluso cuando ella tuvo revelados todos sus secretos y prácticamente le sacaron sus trapitos al sol, Jesús aún así la amó y la trató de acercar hacia él. Qué maravilloso. Y es que justo en ese momento donde estaba más intensa la situación, donde se revela que ella estaba preguntándose, ¿no? Y es que cuando venga el Mesías, él no lo explicará y él dice, ese soy yo, ¿no? O sea, imagínense ese momento. Y justo ahí es cuando llegan los discípulos, ¿no? Que llegan con la comida que habían ido a buscar para Jesús, porque obviamente ellos estaban muy hambrientos. Y bueno, lo encuentran platicando con esta mujer, que obviamente ellos sabían que era samaritana. Sin embargo, los discípulos, aunque tal vez pensaban algo, tal vez pensaban que estaba mal, no dijeron absolutamente nada, ¿no? No le dijeron nada a Jesús. O sea, no le quisieron preguntar, pero sí lo instaron a que comieran, ¿no? Porque al final ese era el objetivo por el que ellos habían llegado. Me imagino que había pasado muchísimo tiempo y pues al ellos estar hambrientos decidieron llevarle algo de comer a Jesús. Entonces, pues esta mujer agarra los cántaros al ver interrumpida la conversación y bueno, prácticamente se va. Sin embargo, es bien importante lo que sucede después, porque los discípulos se quedan con Jesús y le instan, ¿no? Oye, pastor, pues no vas a comer, no tienes hambre, Rabí, o sea, hemos estado aquí todo el tiempo, necesitas comer. Y Jesús les contesta, o sea, ¿no ven que el campo está sembrado, que la cosecha está madura? Y es que en verdad él sabía realmente cuál era el objetivo principal por el que había ido a ese lugar. Y los discípulos como, o sea, no sé, ignorantes tal vez, no lo sé, ingenuos podríamos decir, ellos no lo entendían al 100%. Y bueno, obviamente Jesús se da cuenta que compartir el plan de salvación, tanto con esta mujer samaritana como con las demás personas, era mucho más importante que poder satisfacer esa hambre física que tenía, ¿no? Y aprovecha esta ocasión para poder compartir ese mensaje para las demás personas que estaban ahí. Entonces, él se da cuenta que hay mucha gente que necesitaba esa compasión, pero sobre todo que necesitaba ese mensaje reconfortante en su corazón. Y bueno,
aunque vemos que hay muchos momentos culminantes en toda esta historia, también podemos ver cómo hubieron muchos samaritanos que creyeron debido al testimonio, tanto de Jesús, pero sobre todo de esta mujer. Y es por eso que al principio yo decía que esta mujer se convertía en una gran evangelista, ¿no? O sea, después de que Jesús le revela todo, le revela quién es, le da, creo, también ese confort y liberación a su alma, ¿no? O sea, imagínate, después de creer que tal vez eres indigna o que estuviste haciendo muchas cosas malas, llegue el Mesías y te hable directamente al corazón. Es como esa curita que necesitabas, ¿no? Como ese bálsamo en tu herida. Entonces, cuando nosotros tenemos una historia o algo sorprendente, pues lo contamos. Y eso sucedió con esta mujer samaritana, va y lo cuenta con cada persona que, o sea, yo me lo imagino que lo contaba con cada persona que veía, no sé, de, oye, Randy, me acabo de encontrar al Mesías y habla cosas maravillosas y con esa alegría en su corazón que transmitía el amor y la satisfacción que ella sentía en su vida, ¿no? Entonces también vemos que pues Jesús permanece 2 días más ahí para poder dar esas palabras de gracia. Entonces creo que es maravilloso cómo el testimonio de alguien, el testimonio que nosotros damos para la sociedad, para las personas, puede ser tan sorprendente, pero sobre todo tan poderoso y vivificador para alguien que lo necesita. Entonces, yo hoy te invito que si tienes algo sorprendente que Dios haya hecho en tu vida, que estoy segura que así es, pues puedas compartirlo, ¿no? De hecho, solo la felicidad de estar un día más en esta tierra, de saber que somos salvos por gracia, nos debería motivar a poder ir como esta mujer samaritana por todo el mundo llevando nuestra alegría y felicidad. Claro, y es interesante porque Jesús hace la parte más difícil, que es esa entrada, que es llegar en el momento en que Romper el más hielo, indigno te sí. sientes, Sí. exactamente romper el hielo. Posteriormente, lo único que tienes que hacer es contar tu experiencia con Jesús. Creo que todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando la lección en este momento, hemos vivido lo que es tener una experiencia cercana con Jesús. Si buscas una predicación, si buscas material, si buscas lo que sea para poder compartir el mensaje, ahí lo tienes. Tu experiencia es lo que necesitas. Y por último, está el tema de cómo después de que tú haces tu parte, todo sale en automático. Y lo vimos en este último día. En el momento en que esta samaritana comparte todo, la gente se acercó con Jesús para poder comprobarlo y ellos mismos repetían, ella tiene razón, Sí. él es el Mesías. Y lo adoraban por ser el Mesías. Qué maravilloso que este ciclo se pueda cumplir en nuestras vidas y sin tener que esperar ni un solo momento. Pues bueno, esta ha sido la lección. Gracias por todo, que Dios les bendiga. Feliz sábado.